Hola, mi nombre es Gerardo Tunal Santiago, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. La ponencia que voy a presentar tiene que ver con la comunicación de la ciencia de temas emergentes, particularmente sobre el tema de la COVID-19. En ese sentido, el objetivo de dicha ponencia es reflexionar a partir de una bibliometría exploratoria acerca del desarrollo y la socialización del conocimiento científico de temas emergentes, específicamente lo que se ha socializado a partir del repositorio llamado REDALIC. REDALIC es un proyecto, es una iniciación que surge en 2003 aproximadamente y que inició en un primer momento anidando producción científica en ciencias sociales, pero hoy en día, bueno, más o menos desde hace 10, 12 años, también está anidando artículos de otras ciencias, particularmente de ciencias naturales. ¿Cuál es el requisito de REDALIC? Que las publicaciones, aunque sean de ciencias naturales, tienen que hablar sobre la América Latina. Esa sería la cuestión. En ese sentido también quiero comentar que esta ponencia tiene la finalidad de hipotetizar la premura, la excitación de explicar esta temática emergente ha disminuido el flujo del grueso de la literatura de otros temas y además ha impactado negativamente en la calidad de los mismos temas emergentes, en este caso de la COVID-19. Es decir, esto tiene que ver con la premura en que se ha publicado y se ha socializado este tipo de conocimiento. Es importante mencionar que el tratamiento que se le está dando a este estudio exploratorio tiene que ver con la evolución o la curva de la socialización del conocimiento científico, pero debemos de tomar en cuenta que sin las tecnologías de la comunicación e investigación sería muy difícil detectar este proceso. ¿Por qué? Porque antes de estas tecnologías el proceso no de producción sino de socialización de la ciencia era muy difícil, era muy lento y se tendría que pasar por lo menos unas 2 décadas en caso de que se pudiera hacer para poder establecer una línea de evolución o de desarrollo de la socialización del conocimiento. Pero con las nuevas tecnologías de la información nos ha dado la posibilidad de crear una serie de etapas por las que pasa no la producción científica, sino la socialización del conocimiento y particularmente de temas emergentes. Al respecto, es importante mencionar que al día de hoy REDALIC cuenta con 730.123 artículos publicados y también es importante, se estarán preguntando por qué no estoy hablando de lo que se publica sobre la COVID en libros. ¿Por qué? Porque el pulso de la investigación científica se encuentra en las revistas. ¿Por qué razón? Porque el proceso editorial de los libros no solamente es muy largo, sino que no necesariamente tiene alta calidad. No estoy diciendo que todos los artículos tengan calidad científica, pero en el caso de los libros, esto es mucho más evidente porque no todos pasan por un proceso de dictaminación, ni todos están anidados en un repositorio hegemónico. Es decir, aquellos repositorios que de alguna manera ponen las reglas del juego sobre qué se tiene que publicar, cómo se tiene que publicar, dónde se tiene que publicar. Lo que pasa con los libros es, vuelvo a insistir, se trata de un proceso demasiado largo y que además, al tratarse de un tema emergente, precisamente no la dificultad, sino el tiempo que tarda en publicar el libro no da para dar cuenta at the moment, dirían los estadounidenses, del fenómeno emergente, en este caso de la COVID-19. En ese sentido, es por eso que solamente estamos tomando artículos, y valga decir que la mayoría de los repositorios en el mundo lo que están socializando o están comunicando son artículos científicos. Además, los artículos en teoría pasan por varios procesos de calidad, es decir, un sistema de dictaminación de pares ciegos, ¿no? Que es el propio de la revista, pero además las revistas, ¿cuál fue el procedimiento? Es decir, lo que se buscó en el motor de búsqueda de REDALIC fueron los títulos y los abstracts. ¿Por qué? Porque no, es imposible, uno, porque no soy experto en todos los temas y porque son aproximadamente 3.000 artículos del 2019 hasta el día de hoy sobre el tema de la COVID. Yo no podría revisar a profundidad
eso me llevaría toda la vida a hacerlo y el fenómeno emergente dejaría de ser emergente, es decir, no habría manera. En ese sentido, la única manera de hacer este tipo de trabajos es a través de las palabras clave y de los títulos. Por eso es importante que las revistas tengan mucho control sobre que el título realmente refleje la problemática del trabajo. Cuando tenemos un mal título, es decir, esto pues de alguna manera se convertiría en un sesgo para este tipo de estudios, porque no nos está dando la palabra correcta. Esto quiere decir que seguramente hay otros artículos sobre la COVID publicados en Redalyc en estos años, pero que como su título, el abstract, no reflejaba correctamente, o las palabras clave no reflejaba correctamente la pregunta de investigación o el problema de investigación, entonces estamos hablando de datos perdidos. Esos son los sesgos. Es importante aclarar que el primer caso de la COVID-19 en el mundo se da el 17 de noviembre de 2019. Para América Latina se da el 24 de febrero de 2020 en Brasil. Son datos muy importantes porque vamos a ver a continuación en las tablas que el 2019, es decir, fue un tema muy árido, pese a que el tema estaba emergiendo, y precisamente por dicha emergencia está en una primera etapa de la que vamos a hablar más adelante, que tiene que hablar con la avidez del tema emergente por tratarse de una novedad, que fue el caso de 2019. Entonces, en ese sentido es bien importante que nosotros observemos la tabla 1, donde vemos, vuelvo a repetir, que de 63.201 artículos de 2019 al 2022 socializados o anidados en Redalyc, 2.795 hablaban sobre el tema de la COVID-19, es decir, estamos hablando de 4.42%. Evidentemente, en el 2019 solamente tenemos 11 casos. ¿Por qué? Por eso les mencionaba las fechas en que inició el primer caso de la pandemia detectado en el mundo y en América Latina, que fue hasta 2020. De estos 11 que nosotros tenemos, no hablaban, no es que no hablaran sobre América Latina, hablaban sobre la COVID de temas generales o sobre el impacto que podría tener a otros países, en este caso América Latina, pero en realidad eran temas médicos que hablaban sobre China o sobre los países, por ejemplo, Italia, donde se había desarrollado ese fenómeno de manera mucho más, de manera antes que en América Latina. Para el 2020 nosotros tenemos 1.265 artículos. Yo me pregunto, ¿cómo se le hizo para publicar tanto artículo? Si el proceso editorial, no estoy hablando de libros, que es muy grande, si el proceso de publicación de los artículos es muy tardado, puede durar hasta, entre 8 meses y año y medio que te publiquen un artículo o que te lo rechacen. ¿Cómo pasaron estos 1.265 artículos? Es decir, mi hipótesis es que bajaron la calidad, los criterios de calidad por la premura y la excitación de socializar un tema emergente, de ser los primeros, las revistas, en esta ambición de querer ser los primeros en publicar. Entonces yo vuelvo a preguntarme, ¿cómo es posible que 1.265 artículos, en el 2020, solamente en este proyecto, que no les gusta Redalyc que le diga repositorio, en este proyecto fueron publicados? Cuando el proceso, por muy rápido que sea el proceso editorial de los artículos, es más rápido que de los libros, no da para que salieran 1.265. Hay un sesgo y un relajamiento de las reglas de publicación, ¿no? Por eso decía que el caso de la socialización del conocimiento de temas emergentes no solamente impacta negativamente el descuido de otras temáticas, sino que relaja los criterios de calidad de la producción y en consecuencia de la socialización del conocimiento. Para 2021 nosotros tenemos 1.353 artículos, es decir, estamos hablando de 7.01% y estamos en la misma etapa, ¿no? Es decir, la etapa de la euforia, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos esa sumatoria, yo sigo preguntándome, ¿no? Es decir, con todo y las tecnologías de la comunicación e información que nos han ayudado a tener más contacto, no a bajar los criterios de calidad, sino al contrario, reforzarlos, se pudieron publicar esos artículos. Al día de hoy, en 2022, hasta el día de hoy, si estamos hablando del 13 de mayo de 2022, se han publicado 166 artículos en Redalyc. Estos datos que yo estoy presentando, y a nivel hipotético y con poco, creo, no equivocarme mucho, creo que la mayoría de los repositorios presentarían datos muy similares. Otro dato interesante que nosotros podemos observar está asociado a la producción por país, es decir, de estos 2.590 y pico de artículos publicados, la mayoría pues, son de producciones de investigadores latinoamericanos que hablan sobre el caso latinoamericano sobre la COVID-19 y tenemos 197 de lo que llamamos americanistas, es decir,
investigadores de otros países que hablan sobre la América Latina. Tenemos el caso de Estados Unidos, que tiene la hegemonía en cuanto a la publicación durante estos años de 131, de España, perdón, 131 artículos. Mi hipótesis aquí es, no solamente el idioma, es decir, que de alguna manera podría ayudar, y no quiere decir que Redalyc no reciba artículos en otro idioma, recibe en inglés, en portugués, en español, por supuestamente. No es una cuestión solamente que para los españoles sea muy fácil publicar en español, sino que además hay un vínculo cultural mucho más estrecho con América Latina que el que podría tener, por ejemplo, Polonia. ¿Sí? En este sentido, yo creo que este es un sesgo también sobre por qué decidieron publicar en revistas o publicar temas sobre la COVID en América Latina, o una vinculación de lo que estaba pasando en España con la América Latina. El siguiente lugar lo tienen los Estados Unidos y corre la misma suerte. Es decir, pese a que se cree que poca gente en Estados Unidos habla español, mucha gente habla español, pero además de eso hay un vínculo particularmente fuerte con América Latina y de manera más puntual con México. Estos 32 artículos, 28 hablan de la pandemia en México, ¿no? O sea, no es casual, son datos muy interesantes. Y por ahí tenemos 17 publicaciones de organismos internacionales, como la OIT, Organización Mundial de la Salud. Tenemos 3 de Angola, 1 de Polonia, pero en su mayoría son de América Latina. La mayoría de las publicaciones anidadas en este periodo de este tema son de Brasil. No es casual que Brasil hasta el día de hoy se ha mantenido entre los 3 primeros lugares donde la pandemia ha tenido crisis o curvas de crisis mayor. El siguiente lugar lo ocupa Colombia y luego posteriormente México. Son datos muy interesantes que nos permiten de alguna manera poder detectar cuáles son los sesgos que existen en la publicación de temas emergentes. De un tema emergente además que no es emergente solamente para un continente, sino es a nivel mundial, porque tiene que ver con la supervivencia humana. En relación a la disciplina, también es un tema bien interesante, porque si bien Redalyc en su mayoría publica cuestiones o temas relacionados con las ciencias blandas, la mayoría de los artículos publicados para el primer relación a la disciplina, lo que se ha publicado sobre este tema emergente, pese a que Redalyc, insisto, en su mayoría publica temas vinculados a las ciencias blandas, 622 artículos en el octubre de 2021, que fue el primer estudio que hice, y al día de hoy, en mayo 22, hay 910 artículos. Es la disciplina con mayor, que domina sobre lo que ha publicado, y bueno, es una tarea ociosa explicar por qué, ¿no? Es decir, la parte médica ha invadido incluso todos los espacios de publicación y socialización, incluso las ciencias sociales. Luego tenemos el siguiente lugar sería el tema de la educación, que también ocupa un lugar. Son 387 artículos publicados en octubre del 21, y según mayo son 448. Y después hay otras disciplinas que en el primer estudio no estaban, pero que ahora ya las tenemos, como es el caso de administración y contaduría, sociología, veterinaria, economía y finanzas, agrociencias, historia, ciencias de la tierra, química y estudios agrarios. Es importante, y esto amerita un estudio, es decir, cómo este fenómeno emergente que impacta a toda la realidad tendría que impactar de manera significativa también a todas las disciplinas. Pero evidentemente el tema principal, por tratarse de la sobrevivencia humana, tiene que estar vinculado con la medicina y la salud. Esta es la explicación que yo tengo para este cuadro. ¿Qué es un fenómeno emergente? Es una coyuntura no prevista que no tiene que ver con el interés científico, sino tiene que ver más con que impacta directamente, como ya comenté, la sobrevivencia de la vida de los seres humanos. Yo establecí algunas fases para la socialización del conocimiento. La primera fase yo le llamo surgimiento del fenómeno o hecho social. Se trata de un periodo de aridez precisamente por la novedad. Recordemos que solamente para el 2019 tenemos 11 artículos publicados en Redalyc, véase la tabla 1, pero esto tiene que ver por la novedad del fenómeno, es decir, porque no se puede estudiar at the moment. Es decir, la ciencia requiere de un periodo de que pase el fenómeno para poder ser aprendido con H y aprendido sin H. Luego tenemos otra fase que yo nombro socialización de la producción. Me regreso a la primera fase. Esta primera fase de aridez no es que no se haya producido, sino que se hizo la producción científica seguramente, pero no se socializó. Quiere decir que la mayoría de la producción fue ciencia perdida. En esta segunda fase de socialización del conocimiento,
Bueno, tiene varias explicaciones, es decir, que debido al confinamiento, los investigadores, ¿no?, tuvieron como más tiempo, las condiciones para poder reflexionar y poder escribir sobre el tema, pero aún así hubo muchos sesgos. Esta segunda fase obedece al tiene que ver con el 2020 y 2022, es decir, todavía el de hoy, y se han publicado 2.784 artículos, véase la tabla 1, y se refiere, vuelvo a insistir, a la socialización de estos artículos en repositorios hegemónicos, que pueden ser repositorios organizacionales o internacionales, etc. Luego tenemos una tercera fase, que yo le llamo tercera fase de saturación de la producción socializada debido a la normalización de la coyuntura. La pandemia no ha terminado y en consecuencia no hemos llegado a ese nivel. Es decir, no sé cuándo vamos a llegar, pero a diferencia de las coyunturas muy locales, por ejemplo, el terremoto de 1985 en Ciudad de México, y luego el de 2017, la invasión rusa a Ucrania, la crisis venezolana, la crisis cubana, son temas coyunturales muy locales. Es decir, no es que no se estudien en los demás países o que no les preocupe a los investigadores, sino que el meollo del asunto está en Cuba y en las áreas de influencia, por ejemplo, o de México. En ese sentido, estos fenómenos coyunturales locales, el periodo de saturación llega mucho más rápido. En el caso de la COVID-19 no sabemos cuándo va a terminar. En el caso de la COVID, y pese a que se ha escrito mucho, que nunca se ha escrito mucho, pero es una manera de hablar, no ha habido una fase de saturación debido a que esta problemática emergente implica sus problemas que por sí mismos podrían ser otros temas emergentes. Temas que desconocíamos, pero que derivan del problema principal. Por ejemplo, en el 2019-2020, la ansiedad por encontrar una vacuna. Y esto tiene que ver con las nuevas disciplinas que se han incorporado. Psicología, administración, veterinaria, qué hacer con las mascotas, etcétera. Polémicas para vacunarse, restricciones de viaje por eso de la COVID, desigualdad en la aplicación internacional de las vacunas, cantidad de subproblemas que por sí mismos se convertirían en temas emergentes, iniciando un nuevo ciclo del que yo he marcado. Luego tenemos una cuarta fase que le llamo de reinterpretación de lo ya socializado. Esto es muy importante y esto no solamente pasa en los temas emergentes, es obligatorio en el proceso científico, es decir, tenemos que buscar normalidad, no dar por hecho lo que escribieron los autores. ¿Qué es lo que pasa aquí con la reinterpretación de lo socializado? Que precisamente la premura, la excitación, la ambición de los editores por publicar este tema, al ser los primeros, es decir, bajó los niveles de calidad. Por lo menos esa sería mi hipótesis. Entonces, la obligación sería volver a revisarlos para ver cuál es el grado de calidad, porque la mayoría de estos estudios, particularmente en la fase de aridez y en la fase 2, fueron pues de presentimientos vagos que tenían los investigadores, porque no se sabía nada de nada, o lo peor de todo, es decir, sobre lo que publicaban los medios de comunicación sobre este fenómeno. A ver, no quiero decir que no haya estudios sobre qué es lo que publican los medios, pero lo que estoy diciendo que en este caso la información que se tomó como empírica para estos primeros artículos fueron los medios de comunicación. Es decir, no había nada escrito sobre el tema, sí sobre las pandemias, pero no sobre la pandemia de la COVID. Luego, ¿cuáles son los sesgos? Que creo que eso es lo más importante. La mayoría de las fuentes fueron a través de reportes de medios de investigación, que ya lo comenté, o intuiciones vagas del investigador que no habían sido probadas precisamente por la aridez y porque se trataba de un tema emergente. En ese sentido, aunque los resultados se basen en datos empíricos, se trató de estudios exploratorios. De hecho, lo que yo estoy presentando es un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque la pandemia no ha terminado. Muchos libros son una compilación de documentos de diferentes autores con el aparentemente hilo conductor de la pandemia. La ciencia no funciona así. No, es decir, no puedes construir un libro a partir del tema, va a ser la COVID. No, puede ser la COVID o los impactos psicológicos de la COVID. ¿Me explico? No puedes juntar un tema médico con un tema sociológico más allá de que yo pueda entender, ustedes pueden entender la relajación de las fronteras científicas. Esto no funciona así porque entonces no hay un hilo conductor. El hilo conductor no puede ser la COVID. Tiene que ser como un tema muy específico sobre este. En realidad ni siquiera son libros, sino son una amalgama de artículos que obedecen a la ambición de los investigadores y las instituciones por insistir, por ser los primeros en tratar de publicar el tema emergente y hacerse famosos. Lo mismo ocurre con muchos eventos académicos. Ahora todos los eventos académicos, el tema es la COVID.
O sea, no importa si es una visión sociológica, o sea, no importa si es un congreso que siempre o tradicionalmente ha sido de comunicación de sociología. Juntan médicos con sociólogos, con veterinarios, con arquitectos, todos hablando sin ton ni son de la COVID. Esto no funciona así, vuelvo a insistir. Lo mismo sucede con el sistema de enseñanza-aprendizaje. Ahora todas las currículas hablan sobre la COVID, sin respetar el tema o el programa, los objetivos programáticos, ¿no?, que se le tiene que enseñar a los estudiantes. Entonces nos orientamos todos hacia el tema de la COVID. A ver, no quiere decir que nosotros no vinculemos a la COVID como una unidad de observación para estudiar o para tratar de enseñar nuestra currícula, pero no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo curricular, no es la COVID-19. Y eso es lo que pasa. Las revistas no están respetando sus líneas de investigación. Por muy multidisciplinares que sean, están aceptando todos los artículos que hablan sobre la COVID, cuando en el pasado, es decir, antes de la pandemia, es decir, eran muy rigurosos en las líneas de investigación, por lo menos algunas de ellas. Hay números especiales donde el tema es la COVID en general y no las líneas de investigación de las propias revistas. Esto no tiene sentido. No tiene sentido porque antes no era así. Y no puede ser que un tema emergente puede cambiar las reglas de la calidad y la publicación. Los editores de las revistas, al querer que las revistas que dirigen estén dentro de las que estén dando cuenta del tema emergente, disminuyen la duración del tiempo del proceso de arbitraje. Ya lo vimos. No hay otra manera de explicar los datos que estoy explicando, en detrimento de la calidad de y de la producción científica a socializar. Otra cosa, y es una hipótesis también, es que la mayoría de lo que se ha publicado, o decir, es a nivel hipotético, tiene un enfoque muy escolar. Es decir, el tiempo no da para hacer una investigación muy seria, ¿no?, en relación al tema, porque el tema no ha acabado. Es decir, no hay datos suficientes, hay todavía muchas dudas. Es decir, no quiere decir que no hay estudios preliminares como el que estoy presentando, pero vuelvo a insistir, hay que tener mucha precaución a la hora de presentarlos. La última fase, con lo que me gustaría terminar, se llama la fase de incorporación de la producción, socialización a temática relativamente permanente, es decir, cuando el tema emergente dejó de ser emergente y se incorporó a los temas ya tradicionales, pero esto no quiere decir que no desaparezca el interés de este tema, sino que va a estar ahí, pero ya no como un tema emergente, sino como un tema emergente. Y quiero concluir con la pregunta es: ¿en qué fase? Y me lo han preguntado, ¿en qué fase se encuentra la socialización y el conocimiento de las ciencias sociales? En general, en América Latina, en la fase 2. No existen esas fases, yo las he creado para sistematizar la información. Pero depende mucho sobre el nivel investigativo de cada una de las regiones y cada una de las áreas, porque América Latina es un subcontinente con muchas diferencias, pese a lo que se cree, y muchas complicaciones en relación para hacer un comparativo sobre cuáles serían como la infraestructura, tecnología investigativa para determinar cuál sería a nivel de ese subcontinente la fase en que se encuentra, ¿no? En Brasil es una situación, ¿qué puedo decir? Brasil, México y Argentina, es decir, están en la segunda fase porque son los países donde se concentra la publicación, la socialización, la mayor producción y socialización del conocimiento por razones obvias. Pero nosotros, seguramente lo que pasa en Haití, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Puerto Rico, es un tema totalmente distinto. Bueno, esto sería mi presentación. Gracias.